Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están gozando con los cantos, verdad? Hermano, yo siento un poco de calor, no sé si sea yo, que estoy nervioso, o así está la cosa, ¿verdad? Hermano, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por una oportunidad más que nos regala el Señor en esta tarde o noche de estar una vez más en su presencia. Hermanos, en esta noche quiero llevarlos a una escritura muy conocida. Si quiere, no abra su Biblia. Es una escritura de Jeremías 33:3, que es muy conocida por todos, ¿verdad? Y tal vez usted va a decir, bueno, ya el hermano ha predicado como 2 o 3 veces de esa misma escritura, ¿verdad? De Jeremías 33:3. Pero alguien dijo por ahí, cada día el Señor nos puede dar algo nuevo, aún del mismo versículo, y no a todos nos habla de la misma manera en la misma escritura. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una escritura muy conocida. ¿Puede sentarse, hermano? Una escritura muy conocida, pero tal vez usted y yo la hemos leído sin meditar o darnos cuenta de lo que el Señor nos dice por medio de esta palabra. Porque nosotros estamos impuestos a orar a nuestra manera y a leer la palabra a nuestra manera, y muchas veces la leemos como cualquier libro otro, cualquier periódico, y no nos ponemos a meditar en lo que la palabra del Señor dice. Y en esta noche meditemos lo que dice la palabra. Dice, clama a mí y yo te responderé. Él nos pide algo y nos promete respondernos. Dice, clama a mí y yo te responderé. La segunda dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nos pusiéramos a pensar, hermano, en estas 3 cosas que dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuánto le hemos dado importancia a esta escritura que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas? ¿Cuántos se interesan en conocer esas cosas, o que el Señor nos enseñe esas cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos? ¿Y por qué dice el Señor esto, hermano? Porque el Señor no quiere que nos quedemos como estamos. El Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces usted y yo pensamos o creemos que lo sabemos todo. Nadie nos puede decir algo porque no nos terminan de decir cuando ya estamos respondiendo. Y es triste que nosotros como hijos de Dios actuemos de esa manera, contestando antes de que se nos termine de decir lo que se nos quiere decir. Y en esta noche no me quiero concentrar en Jeremías, no me quiero concentrar en eso, sino me quiero concentrar en algo más en esta noche. Y quiero decir esta palabra, lo que traemos en esta noche es algo diferente. El tema que traigo yo en esta noche es, no dejemos de orar, pero comencemos a clamar. No dejemos de orar, pero comencemos
a clamar. Dos cosas muy diferentes, dos palabras muy diferentes: orar y clamar. Ese es el tema de hoy. Y como dije, lo que traemos hoy es algo diferente, algo especial. ¿Y por qué digo esto, hermano Lázaro, hermano Byron, hermano Francisco, hermano Danilo? Nosotros que damos estudios, que predicamos su palabra, nosotros sabemos bien claramente, y las hermanas Dorcas también saben bien claramente, que la palabra dice, hermana Belki, que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Usted y yo dependemos de Dios, de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios. Por eso es que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Así de que en esta noche traigo dos puntos que vamos a estar examinando. El primero es, ¿cuál es el significado de la oración? Hoy es culto ¿de qué? De oración. ¿Y cuántos nos quedamos en las sillas o en las bancas cuando deberíamos de pasar aquí a orar? Es un día de un culto de oración, hermanos. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra oración? ¿Alguien puede decir? Clamar a Dios. ¿Alguien más? ¿Cuál es el significado de la palabra oración? De uno por uno, no se me amontonen. Hablar con Dios. Ok, ¿y los demás? ¿Cuál es el significado de la palabra oración? El significado de la palabra oración es dialogar con Dios, hablar con Dios, conversar. Una conversación entre dos personas, pero en este caso de la iglesia es conversar la iglesia con su Dios. Otro que dice que es dialogar entre un hijo y su padre. El otro es hablar el salvado con su salvador. La otra es hablar el criado con su criador. Y la última, el cristiano hablando con su Cristo. Es el significado de la palabra orar. Entonces, si este es el significado de la palabra orar, como dije, ¿por qué en el culto de oración muchos no queremos hablar con el Señor? Es culto de oración, un día de diálogo con nuestro Dios. Todos tenemos nuestras oraciones personales en nuestras casas, en los secretos, sí. Pero la palabra del Señor dice que Él escogió este lugar para glorificar su nombre. Cuando prediqué de Jeremías y de Salomón, dijo, Señor, tú has escogido este templo, este lugar para escuchar el clamor de tus hijos y para perdonar todo pecado y para sanar toda herida. Entonces, yo no quiero decir que su oración tal vez no sea escuchada.
Ahora, ¿cuál es el significado? Perdón. Sabemos, hermanos, que nosotros, la oración es muy importante para usted y para mí, o para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Está seguro que la oración es importante para usted y para mí? Y entonces, ¿por qué tenemos que rogarle que venga a hablar con su Dios, con su Creador? ¿Por qué tenemos que invitarlo? Cuando usted quiere enamorar a una mujer, le habla, se le acerca y le habla. Y yo no creo que su amor por su novia o por su novio sea más grande que el amor para con Dios. Si usted y yo amamos a Dios, debemos de acercarnos a Él y decirle al oído lo que usted siente por su Salvador. En la Biblia hay un hombre, un jovencito de 17, 18 años, que es el apóstol Amado, todos lo conocemos. ¿Qué dice la Biblia que hacía este joven? ¿Alguien sabe lo que hacía este joven? Se le recostaba en el pecho a Jesús, a su maestro. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos recostarnos en los brazos de Jesús? Yo no sé si usted desea eso, sentir las caricias de su Dios, de su Creador. Los discípulos se dieron cuenta que la oración era muy importante, que Cristo oraba cada vez que Él sentía necesidad de orar al Padre. Y sus discípulos un día viéndolo orar le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Para los discípulos fue muy importante aprender a orar. ¿Y qué les dijo el Señor? Cuando oren, oren así, de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Dirigiéndose a su Padre, a su Creador. Por eso decía que para la iglesia el hablar o el orar es hablar con su Padre, con su Creador, con su Salvador, con su Cristo. Alguien dijo por ahí, muchos de nosotros hacemos la oración del tirador, ¿verdad? O la del resorte, dicen por ahí. La oración del orador es, del tirador es aquella que nada más doblamos una rodilla y apenas llega al suelo cuando ya nos levantamos. No alcanzamos a postrarnos, no le damos tiempo a nuestra oración con Dios. Y la del resorte no se la voy a decir, porque usted ya sabe lo que hace el resorte, ¿verdad? Cuando cae brinca. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra clamar o clamor? ¿Y por qué el Señor nos dice que clamemos? Dice, ¿cuál es el significado de la palabra clamor o clamar? Dice, bueno, yo tengo aquí en mi lista la definición de clamor, que es significado y concepto. Uno, es un clamor, es una voz lastimosa que refleja aflicción, congoja, angustia y desolación. En términos suele utilizarse en referencia a pedir ayuda. 2, dice, verbo
intransitivo, que es quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda, como auxilio. Eso es el significado de la palabra clamor o clamar. Muy diferente a la palabra oración. Hermano, yo tengo 2 testimonios aquí de 2 hermanos que su madre en un tiempo tuvo que clamar por su hijo. El primero es de un hermano mexicano que se llama Andrés Franco. Varios de nosotros lo conocemos. En este tiempo él es un evangelista de la Iglesia Apostólica en California. Y él ha estado con nosotros en los campamentos de aquí en Maryland. Y él cuenta, hermano, que en su juventud él se echó a perder en las drogas desde muy joven. Y en una noche dice que él se drogó mucho, que corría por las calles de California sin ropa, gritando, porque sentía que el enemigo se lo llevaba vivo. Y en esa hora su madre a la 1, 2 de la mañana estaba durmiendo. Y el Señor la despierta y le dice: hija, clama por tu hijo, clama por la alma de tu hijo. Y esta madre se levantó a esa hora a clamar por su hijo, Andrés Franco, que muchos de nosotros lo conocemos, hermano Anilo. Esta madre a esa hora se puso a clamar por su hijo. Este joven empezó a calmarse. Y ahora el hermano es un evangelista muy usado por el Señor. Otro joven que también mexicano, que desde su pequeñez, alguien tiene 7, 8 años por aquí, 8 años, 9. A la edad de 7, 8, 9 años, hermano, este niño se comenzó a ser vago en las calles de México. A los 11 años y medio comenzó a tomar vino, a consumir drogas. A la edad de 15 años, él tuvo que huir de su lugar por vender drogas y la policía lo andaba buscando ya. Se llegó el tiempo que emigró a este país a la edad de 18 años. Aquí en este país vino él sin planes, sin propósitos, simplemente con un deseo tal vez de disfrutar la vida. Llegó a este país y anduvo por muchos lugares de Estados Unidos. Aunque de México ya venía perdido, aquí se perdió más. Y donde quiera que llegaba era lo mismo o peor: drogas, alcohol, robar, durmiendo en las calles, en veces envuelto en pleitos, hospitales, cárceles. Y un día una anciana allá en México tuvo un sueño. En ese sueño esta anciana miraba una pared muy grande, alta, y en esa pared había un hueco. Y dice que en este sueño ella miró que su hijo salía como a gatas de ese hueco, con las manos caminando a gatas. Fue lo primero que vio esta anciana. Pero entre más avanzaba, iba mirando su cuerpo, y la parte del cuerpo de este joven, de la cintura para abajo, estaba paralizado. Dice esa anciana, y se miraba como los perros cuando los atropella un carro, que les quiebra las patitas de atrás, y así iba mi hijo caminando con las 2 manos. Y a esa hora esa anciana se levantó a orar también por su hijo, a clamar por su hijo, que el Señor tuviera misericordia.
Este joven duró años que no se acordaba de su madre por andarle en el alcohol y en las drogas con mujeres. A veces amanecía en medio de prostitutas, de homosexuales, de drogadictos. En veces amanecía en un carro abandonado, en una casa abandonada. Pero pasó el tiempo y este joven fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Y el Señor cambió su vida de este joven. Cuando su madre se dio cuenta que el Señor había alcanzado a este joven, su vida cambió, porque ella miraba a su hijo, que ya no era el mismo. Empezó a haber un cambio. Cuando había años que no le hablaba por teléfono, no le mandaba dinero, ni una llamada, nada, este joven comenzó a llamarle cada fin de semana y a mandarle cada mes, cada 15 días su bendición a la anciana. Y esta anciana, cuando miró a su hijo después de ser alcanzado por la gracia de Dios, le dice: hijo, porque este joven va y visita a su madre, a su familia en México. Y esta anciana le dice: hijo, te ves diferente. Yo ya no te miro con aquella maldad que había en tu cara, en tus ojos, en tu rostro. Y le platicaba a su hijo y a la gente, le decía: ¿saben qué? Hoy sí puedo morirme tranquila, porque mi hijo, aquel vago, aquel que era lo más terrible, el Señor lo ha cambiado, el Señor lo ha transformado. Ahora este hijo mío ha cambiado ya. Y el día que no me llama, no me preocupo, porque sé que ahora ya no anda en las drogas. Ahora yo sé que él anda en las cosas de Dios. Y ahora me puedo morir tranquila, porque mi hijo ya es diferente. Y otra cosa es que mi hijo ya se casó, ya tiene una esposa, quien cuide de él. Así de que ya me puedo morir tranquila. Los últimos años de la vida de esta anciana fueron los más felices. Al ver que su hijo, aquel que se olvidaba por años de ella, ya el Señor lo había cambiado. Esa anciana era mi madre. Y ese joven soy yo. Y mi madre murió dándole gracias a Dios, porque decía: al final el Señor escuchó mi clamor, el Señor escuchó mi oración. ¿Y qué le quiero decir, hermana? Que si usted tiene años orando por sus hijos, por un hijo que está en las drogas, que está en el alcohol, que anda perdido, por su esposo, tal vez por su madre o su padre, te quiero decir que no dejes de orar, pero que empieces a clamar. No dejes de orar, empieza a clamar por tu hijo, por tu hija, por tu esposo. No importa los años que pasen. Por eso el Señor en esta noche te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, y si estas clamores el Señor los responde cuando lo hacemos individualmente,
¿Qué cosas hará el Señor si usted y yo como iglesia nos unimos en clamor? Pero necesitamos aprender a clamar. No dejemos de orar, pero hay que aprender a clamar. Quiero llevarlo a una escritura. Tengo 2 escrituras aquí, hermanos. Que es Salmo 107. Si me puede poner, hermano, Salmo 107, del 1 al 6. Salmo 7, del 1 al 6. Dice: alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Póngame el otro. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudades habitables. Yo no sé dónde se encontraba usted antes de ser alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor. Pero el Señor esto hizo con el pueblo de Israel después de que se habían rebelado contra su Dios. Pero lo que importa es donde dice los dirigió, el 6, hermano, póngame el 6. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Aquí no dice oraron, aquí se clamaron. Por eso es que traemos este mensaje de cuál es el significado del clamor. El clamor es algo más profundo que la oración. El último, Jonás 3. El último, Jonás 3, del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepienta Dios y se apartara del ardor de su ira
y no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La importancia de clamar a Dios. Y si el Señor hizo esto con Nínive, el Señor puede hacer grandes cosas si la iglesia del Señor se une en clamor, pidiendo misericordia y arrepintiéndonos del pecado y de la rapiña. Entonces, hermano, quiero cantar un canto, a ver si mi hermano Anthony me ayuda. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar ya. Pero la importancia, hermano, no dejemos de orar, pero comencemos a clamar. Si el Señor no ha escuchado su oración, el Señor va a escuchar su clamor. No importa cuántos años tenga, pero lo más hermoso que Él dice que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. El Señor quiere llevarnos a lugares más altos, hermano. El Señor quiere que esta iglesia crezca cada día. Y entre más crezcamos, hermanos, seamos más humildes. Entre más el Señor nos revele, seamos más humildes, hermanos. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Si quieres cerrar sus ojos, cierre sus ojos. Y si sabe este canto, cántelo junto conmigo. Y dice: clamaré a Jehová cuando mi alma se sienta abatida, cuando mi corazón desfallezca. Clamaré, clamaré, clamaré a Jehová cuando mis pasos quieran desviarse, cuando mi amor de Él quiera apartarse. Clamaré, clamaré, clamaré en la alegría, clamaré en la aflicción, venceré porque Dios vive y mi Dios me escuchará. Clamaré a Jehová para dar fortaleza a mi hermano, por la salvación de un amigo. Clamaré, clamaré, clamaré por la mañana, pelearé con mi dolor, venceré porque Dios vive. Gloria al Señor, hermanos. Démosle un aplauso fuerte al Señor.